guerra se ha levantado, ha arreciado contra ellos. Pido, Señor Jehová, en esta hora que tú te glorifiques y tú fortalezcas la pastoral, evangelista, misionero, profeta, que tú ayudes a tu pueblo en medio de la gran apostasía que se ha levantado en este tiempo, en medio de los tiempos peligrosos, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos, Señor, desafiantes que estamos viviendo. Mete tu mano poderosa, Señor. Mete tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Para los hermanos que están ahí, amén, en la fiel sintonía, 996-2334, 996-2334 es nuestro número personal. Usted nos puede llamar el 996-2334. Amén, sintonícenos. Y nosotros, amén, queremos que usted se oiga esta palabra profética en esta hora y para escribirnos a nuestro número personal por mensaje de texto, mensaje de WhatsApp 996-2334. Alabado audiencia, ya entre una media hora o 35 minutos estaremos orando por las peticiones. Amén. Si nuestro hermano Efraín nos escucha, nos deja saber si nos estamos oyendo bien allá. Amén. Gloria, gloria al Señor. Tenemos un mensaje profético. Quiero que usted ponga atención. Estaremos predicando un mensaje que le daremos continuación a un mensaje que predicamos exactamente el sábado. Amén. Y el Señor nos ha llevado a hablar de lo que es lo que fue el cautiverio que tuvo Jerusalén, Judá, en Babilonia, llevándolo al tiempo actual, comparándolo con el cautiverio que tenemos en la actualidad y con la gran invasión de los babilonios, comparándola con la invasión que tenemos hoy y comparando este tiempo con esa época que tuvo Israel exiliado en Babilonia, en la tierra extraña, amén, una ciudad pagana o ajena, y también llevándolo a la actualidad de la invasión que tenemos hoy en día de demonios y la gran batalla espiritual que estamos librando y el tiempo difícil que vamos a vivir y vamos a atravesar como iglesia en la tierra. Amén. Para esto quiero remontarnos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Amén. Usted no se puede perder este mensaje que Dios, amén, nos ha dado. Nos ha llevado a hablar en estos días concernientes, amén, a lo que fue la gran invasión de Nabucodonosor. Queremos leer la palabra en Jeremías capítulo 32. Allí vamos a leer algunos versículos. La leemos con la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino sobre Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así dice Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de las manos de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si pelearéis contra los caldeos, y no os irá
bien dice Jehová. Una gran consulta del rey de Judá. El rey de Judá llamado Sedequías. Sedequías había provocado una debacle grande en Israel. Los muros espirituales ya estaban aflojados. Se había levantado una gran herejía y una gran apostasía para esos días, a tal manera que se había provocado la ira de Jehová. Este reinado fue invadido por los babilonios o caldeos, atacaron la ciudad y la iban a quemar a fuego. Los muros iban a sucumbir, los portillos fueron quemados por fuego, porque la condición que se vivía allí era horrible. Se le rendía pleitesía al dios Moloch. Se le ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocar la ira de Dios. Mientras Israel sucumbía, Judá sucumbía por las malas decisiones de un rey llamado Sedequías. Dios le había preparado ya el día, pero en esta famosa consulta, el profeta Jeremías era un hombre que no comprometía el mensaje profético, la palabra, y que no tenía miedo, y aunque pasó grandes adversidades, desde su crianza allá en Anatot, que conspiraron contra él para matarlo, que tuvo momentos difíciles porque la palabra era muy fuerte, confrontadora, traía gran afrenta a su vida y grandes adversidades y batallas, a tal manera que su propia gente lo odiaba, a tal manera que para él quizás no veían de él un hombre con un futuro, con un puesto secular, y era marginado, era perseguido por su gente, como muchos profetas en la actualidad, y hombres de Dios de calibre, de estatura espiritual, que se guardan para Dios, que no comprometen el mensaje, que se han separado para Dios y que tienen un compromiso para hablar la palabra de Dios sin comprometerla. Pasan afrenta y pasan persecución. Los hombres que han vendido la palabra y los hombres que no tienen un compromiso con Dios y los hombres que tienen un compromiso con el dinero y la vanagloria de la vida y la fama pasajera, que tienen tantos y tantos seguidores y están quizás para agradarle a los hombres y jugarle con los sentimientos y las emociones a la gente. Esta gente no van a pasar afrenta, porque esta gente está llevando el mensaje que la gente quiere escuchar. Pero Jeremías era uno de esos profetas que estaba llevando un mensaje muy confrontador en una época de una debacle y un declive en su tierra, y donde vimos aquí a un rey llamado Sedequías bajo una gran rebelión, una falta de respeto a Dios y una falta de respeto al profeta de Jehová, pero era de esperar, como lo es ahora y como puede pasar ahora con los hombres que se guardan, con los hombres que viven una vida piadosa a Dios. La persecución, el desprecio, el ataque, la amenaza va a ser acto de presencia, por cuanto no vas a comprometer lo que Dios te da. Y en esta consulta, Jeremías le dijo a Sedequías: te tienes que entregar. Ya dije la razón, lo que estaba pasando. Ya dije lo que estaba provocando la ira de Dios, o lo que lo había provocado. En cada reinado, los monarcas que provocaron a Dios, la razón era porque habían metido los dioses paganos. La razón era porque habían metido el pecado, la herejía, y habían sustituido el culto a Dios. Habían sustituido lo de Dios
por el paganismo, imitando a tierras extrañas y costumbres extrañas. Pero así iban a estar apresados, iban a estar cautivos en una tierra extraña por espacio de 70 años. Usted sabe lo que son más de medio siglo, casi un siglo completo, metidos en Babilonia, en una tierra de ideologías y creencias y costumbres paganas diferentes a las creencias de los judíos y de lo que se practicaba en Jerusalén. Y cuando esta gran consulta viene de parte del rey Sedequías a Jeremías, Jeremías habla lo que Dios le da. Le dijo, entrégate. Pero este no escuchó la voz de Dios, sino que este se enfurece cuando escucha esta palabra y lo que hace es que envía al patio de la cárcel. Nuevamente otra vez envía el castigo al profeta. El profeta es apresado y el profeta otra vez metido en el patio de la cárcel por causa de esta palabra. Y aquí yo quiero comenzar este mensaje. Por la condición de Judá, por la condición de este liderato que se puede comparar con lideratos eclesiásticos espirituales y también se puede comparar con gobierno de nuestra actualidad. Estamos viviendo una de las épocas más peligrosas de la historia. Estamos viviendo la época liberal. Estamos viviendo la época de un ensayo. Estamos viviendo la época donde los gobiernos están avanzando poco a poco, están siendo manipulados para ejecutar poco a poco lo que se llama el gobierno pro anticristo, el gobierno globalista, el gobierno liberal y el gobierno pro nueva orden mundial, que es lo que ha comenzado y es la amenaza. Los acontecimientos que se avecinan son acontecimientos, amado hermano, de lo que es una amenaza aún más grande contra la salud de la gente. Lo que es un colapso, amado hermano, y una escasez de alimentos sobre diferentes lugares del mundo. La guerra que vivimos hoy, esta guerra biológica que ha comenzado, van a seguir aumentando las conspiraciones y las guerras entre naciones, porque el mundo entero tiene que declinar y tiene que seguir sucumbiendo para que se pueda establecer de manera concreta y de manera oficial la nueva orden mundial, o simplemente y sencillamente el gobierno eminente del anticristo, de la bestia sobre esta tierra. Y hoy estamos viendo gobiernos que están emulando o imitando estos reinos o estos monarcas que se rebelaron contra Dios. Hoy estamos viendo gobiernos que han o van a sacar la Biblia, que también es uno de los planes globalistas, reducir o enmendar el orden religioso y si es posible acabarlo. Y todas estas agendas son las agendas que se están implementando poco a poco a nivel mundial y están acrecentando, y ciertamente se cumple la palabra. Ahora bien, cuando vemos el descuido del pueblo del Señor, cuando vemos el afán del pueblo del Señor, cuando vemos la guerra, la tiradera, la competencia, cuando vemos, amado hermano, la falta de visión y revelación del pueblo del Señor y de parte de los líderes eclesiásticos de nuestro país y a nivel mundial, cuando vemos esto acrecentar, podemos decir que están emulando un Sedequías, a un Sedequías que comenzó a tolerar lo que no le agradaba a Dios y comenzó a darle rienda suelta a la herejía y comenzó a provocar a Dios. Y como dije hace unos minutos, ya los muros de Jerusalén espirituales habían sucumbido,
Ya la cobertura de Dios se había alejado y ya Dios había determinado entregarle a Judá, a Babilonia o a los caldeos. Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiaron aquella ciudad. Dios había dado una palabra y Dios había dicho en la consulta que Dios se los iba a entregar y que iban a llegar allí. Que causaron en sus estructuras materiales que los muros y el templo fuera derribado y que los portillos fueran quemados y que quedara de ese lugar estrago y una gran desolación y que las provincias hubiera ruina y que el pueblo fuera tomado y fuera cautivo completamente, allá metido en una tierra extraña. Y quiero decirles ahora, amado hermano, que hoy tenemos, hoy como nunca antes, vivimos la gran invasión. Estados Unidos, Puerto Rico y toda nación que le ha dado la espalda a Dios, que simplemente y sencillamente están siendo parte, los gobiernos y reinos y de aquellos gobernantes que están exigiendo una nueva orden mundial, están siendo parte de un fuego, amado hermano, que tienen que seguirlo porque el mundo está siendo manipulado, la gente está siendo engañada y mientras se alza la hora de liberar y mientras se excluye a Dios como se ha excluido de los gobiernos, estamos viendo, número uno, por un lado, el cumplimiento profético porque es con eminencia que tiene que cumplirse. Y número dos, por un lado, también la Biblia establecerse que en los últimos tiempos le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero también por otro lado, un descuido espiritual porque los gobiernos siempre y los gobernantes tendrán una manera de gobernar o una manipulación o un engaño. Pero es triste cuando vemos iglesias y líderes y ministros que están emulando un Sedequías. Es triste cuando un país como Puerto Rico y es triste cuando hay naciones que quizás el evangelio predomina, pero por la falta de unidad y empatía y por la guerra y la falta de revelación, los muros han sucumbido y los demonios están haciendo estrago y hoy vemos la desolación, hoy vemos la tristeza, hoy vemos como nunca antes los demonios haciendo estrago de nuestro país con tantos templos, con tantos predicadores evangélicos y eventos, cultos y iglesias con tantos canales televisivos, medios comunicativos, espirituales. ¿Y por qué estamos viviendo la ruina de hoy? Número uno, vuelvo y repito, el cumplimiento profético tiene que estar ahí, pero aunque los tiempos son difíciles, la iglesia está, el Espíritu Santo está, la que sazona la tierra, que es la amada iglesia, los luminares de este mundo estamos. Lo que pasa es que la mayoría de mucha gente, amado hermano, ha perdido el norte. Oh, Rabashenda la Bacaya, ha perdido la revelación. Y cuando vemos el entretenimiento, el afán, cuando vemos la poca interés que hay hoy en día de intimar, de buscar a Dios en el secreto, cuando vemos los templos que todavía mucha gente brillan en su ausencia, cuando vemos, amado hermano, el poco compromiso de buscar presencia, cuando vemos los hombres que Dios le ha entregado a un país, cambiar la palabra y tolerar la apostasía. Estamos viendo hombres que están imitando a un Sedequías, que cuando Dios le lleva el profeta, en vez de honrarlo, recibir la voz de Dios, lo que hacen es apresarlos, cerrarle las puertas, perseguirlos, atacarlos, y esto va a provocar una gran invasión, y esto va a provocar la ruina y el colapso de hombres que Dios un día bendijo, pero sus días están contados y van a ser pesados en balanza y van a ser hallados falsos y sus días terminarán.
El Espíritu Santo me habló y me dijo, habla el mensaje profético y prepara a donde quiera que vayas, a los medios comunicativos, sea la emisora, sea las redes sociales, los templos, donde quiera que vaya campaña, habla de lo que viene con eminencia, habla de los juicios que se aproximan, habla de la persecución que va a acrecentar, habla del colapso que viene, habla de la escasez que viene y habla de cómo va a ser estremecida el país de Puerto Rico, cómo va a ser estremecido y cómo va a ser estremecido la nación americana, porque, amado hermano, se le ha dado la espalda a Dios. Y nosotros los voceros y los profetas del Señor, los hombres que Dios le ha dado la palabra, no podemos callar. No podemos callar si nos quieren cerrar una puerta y si nos quieren marginar y si nos quieren ver como old faction o anticuados, que nos vean como sea. Pero, amado hermano, no podemos pasarle la mano al diablo ni al pecado. Oh, ribashemo hanabashaya. Hay una gran responsabilidad. A Jeremías no le importaba que lo apresaran. A Jeremías no le importara que lo castigaran. Jeremías tenía un compromiso con Dios y lo que le importó fue hablar. Si usted quiere aplauso, si usted quiere fama, si usted quiere que la gente lo reconozca, usted está en el camino equivocado. El Evangelio es gozo y salvación para aquel que se pierde, pero el Evangelio cuesta lágrimas, el Evangelio cuesta persecución, el Evangelio, oh Rabashamanabakaya, cuesta que nos ataquen. Y así simbólicamente, si nos quieren apresar, cuando un rey llamado Acab y invitó a Josafat para la guerra y se dejó llevar quizás por el mensaje de 400 profetas que estaban inducidos por la mentira y el espíritu de error. Este rey, cuando escuchó a un Josafat, tienen a un profeta más, a alguien más que confirme nuestra salida, que hable. Si hay uno ahí que siempre lo que me habla es malo, pues tráeme a ese. Y aquel hombre llamado Micaías no comprometió el mensaje, habló lo que Dios le dio, aunque le costó la cárcel, aunque le costó una bofetada, aunque le costó que la agredieran, pero finalmente habló lo que Dios le dio bajo la revelación que Dios le había dado. Vienen días donde Dios va a comenzar a llamar a cuenta líderes conciliares. Viene un sacudimiento para la casa del Señor. Y viene un sacudimiento donde hombres, al igual que Herodes en el libro de los Hechos, van a expirar. Sus días están contados porque Dios no comparte su gloria con nadie. Al rey Sedequías lo tomaron, el rey Sedequías se lo llevaron para allá, para Babilonia, y le sacaron los ojos y lentamente, allí sin vista, allí, amado hermano, lo dejaron sin los ojos y allí murió lentamente apresado. Esta invasión a la puerta que será abierta a los demonios están haciendo estrago. Se han levantado unas olas diabólicas de demonios, de sexualismo, de inmoralidad, de pecado, de homosexualismo, de lesbianismo, de suicidio, de homicidio. Amado hermano, estamos viviendo una de las amenazas más tremendas y un espíritu confuso que ha tomado la mente también de hombres que predicaban la verdad y también de líderes y gobernantes, amado hermano, que se han postrado y se han doblegado ante el plan del globalismo. Estamos viendo estas agendas y estamos viendo cómo Jerusalén está sucumbiendo y cómo la ruina ha llegado. La ruina se refleja en los hogares donde las mujeres son maltratadas y el femicidio ha hecho actos de presencia. Las ruinas se reflejan en los hogares donde el maltrato, la drogadicción, donde el homosexualismo, donde el padre sodomiza al hijo y donde un padre le quita la vida a su familia y luego se quita la vida. Allí se refleja la ruina y allí se refleja la invasión de los babilonios
por haber un descuido, por haber sacado a Dios, allí se ha convertido en una cautividad. Las ruinas hoy se reflejan, amado hermano, en el trasiego de los puntos de droga y en el narcotráfico, y también en los residenciales y barrios donde el bregar o el practicar estas malas prácticas, amado hermano, han llevado a lo que es el temor, el miedo, la amenaza, el pánico, y que reine la ley del silencio por 2 o 3 abusadores que están abusando del poder porque tienen un alma, matándose por un poder, por un lugar que no les pertenece, y llevando la muerte a gentes inocentes, y llevando allí la ruina a un pueblo y a gente que hay. Y tenemos personas en residenciales y en barriadas que tienen buenos oficios, que tienen buenos estudios, y amado hermano, gente, muchos de ellos viven amenazados porque la droga y el narcotráfico han sido una de las cosas que más desgracia ha traído a nuestro pueblo, y esa es la ruina de un pueblo que se refleja hoy en nuestras calles. Es la muerte a gente inocente, la muerte de las mujeres. Son las malas decisiones de padres de familias que han cambiado a su mujer y han practicado el adulterio, y han llevado un hogar que se divida por el adulterio y el pecado inmoral y sexual. Es la violación a un niño inocente. Es, amado hermano, la muerte que repentinamente llega al hogar de una muchacha, una persona simplemente que se levantaba a hacer sus cosas de lo más bien, pero un abusador o un irresponsable de la vida, poseído por el diablo, fue y le quitó la vida o la secuestró. Estas son las ruinas de un pueblo. Se reflejan en las redes cuando vemos las noticias internacionales y nacionales, cuando vemos el declive, cuando vemos, amado hermano, el conflicto racial. Es la ruina, se refleja en la hambruna de los países pobres, muchos de ellos que sus culturas y sus ideologías son contrarias a lo que establece la Biblia. Las ruinas se reflejan en un Haití dedicada al vudú, en un Haití donde un presidente fue dado de baja por la muerte, y en un Haití donde, amado hermano, hemos visto cómo ha aumentado más aún la pobreza y la desgracia. Se refleja en una Cuba comunista, donde vemos un régimen donde no han salido de una condición de pobreza y de un sistema de los años 50 y 60, y donde la pandemia ha hecho estrago, y donde por la falta de recursos han muerto mucha gente. Se refleja en muchos lugares de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe y nuestro país. Se refleja en la pobreza que se vive en la India, en África. Se refleja en la idolatría que se practica en muchos lugares, como en México. Se refleja en la brujería, que practica Jamaica, Venezuela, en muchas montañas donde no pueden salir del ocaso, y no pueden salir de la crisis, y no pueden salir de la debacle, porque no han honrado a Dios, sino que le han rendido pleitesía a dioses paganos. Y eso fue lo que provocó el régimen de Cuba, y ese es lo que ha provocado la desgracia de muchos pueblos. Se refleja en un gobierno liberal en la nación americana pro nueva orden mundial, que prontamente viene con unas agendas, amado hermano, contra el pueblo espiritual o eclesiástico. Y mientras hay hombres que su propósito es llenar sus arcas, y hayan grandes sinagogas que lo que proyectan es el liberalismo y el libertinaje y la apostasía, mientras los hombres humildes los tienen rechazados y marginados como Jeremías a un lado. Entonces, amado hermano, estos demonios invaden, y esta cautividad aumenta, y cuando vengan los días malos, ¿quién será el portavoz?
¿Dónde estarán los hombres de Dios? Porque han marginado y los han apresado. Y hoy en día el pueblo tiene por líderes y el pueblo tiene por portavoces a hombres que han vendido la palabra. Shema la candora bashanda la jaya. Se refleja en un Puerto Rico dividido, en un gobierno dividido y en un gobierno que se pelea por intereses y en un gobierno que en vez de ayudar a adelantar a un país está llevando a lo oprobio y está llevando, amado hermano, la vasalla, a la opresión a un pueblo. Se refleja en leyes que se están ejecutando y se refleja en malas decisiones que provocan la ira de Dios. Y vienen unas agendas horribles que hay que estar, de verdad, hay que estar sometido. Dios me reveló hace unos meses que vienen días de escasez y que vienen días que las agendas de muchos evangelistas no van a poder exhibirlas. Vienen días, amado hermano, que estaremos sin comunicación. Vienen días, amado hermano, que no se podrá viajar. Vienen días que los puertos van a ser trancados. Vienen días que el estremecimiento va a comenzar y los mismos gobiernos van a provocar escasez, van a provocar muchas cosas, amado hermano, y van a engañar a los pueblos creyendo ellos. Ahorita mientras meditaba en la sala, vi como y pensaba y meditaba porque el Espíritu Santo era que me ponía a meditar en estas cosas cuando comenzaron a mandar los incentivos, cuando comenzaron a mandar las ayudas. Cuando comenzaron a mandar las ayudas, la gente se conformaban con las ayudas, cogiendo $2,200, $1,400, como si esto bastara. Mientras mucha gente habían cobrado su vida con una pandemia inventada y provocada, una pandemia manipulada. Mientras esta amenaza ha acrecentado y mientras ha manipulado nuestra nación y las naciones y el mundo entero, la gente conformándose por el materialismo, que no pudo hacer nada, que muchos malgastaron los incentivos, lo que recibieron, nos malgastaron mal y no se prepararon para comprar unas plantas eléctricas, para comprar, y los digo en general, no nos preparamos para comprar cosas de utilidad, solares, porque, amado hermano, se está provocando quizás por los mismos, no quizás, sino esto es algo real, por los mismos gobiernos manipulados, por élites oscuras, diabólicas. Y tenemos que prepararnos porque la amenaza ha empezado, la amenaza ha acrecentado, la cautividad ha comenzado. Ha comenzado la cautividad y el pueblo, la iglesia va a estar como los exiliados y los cautivos de Israel, porque los gobiernos, amado hermano, van a comenzar a levantarse contra la moral y las agendas van a comenzar a implementarse y los que son adoradores en espíritu en verdad van a darse a conocer y van a haber hombres que van a vender y ya van a negar la eficacia, pero habrán otros como Daniel que dirán en Babilonia: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Habrán otros como Sadrach, Mesach y Abednego que van a decir: yo no me voy a postrar ante la estatua, líbreme Dios o no me libre. La persecución y la guerra contra la iglesia comienza ya. Shendo lava shamakaya, orabando lava shendo lia kabashaya. Oremos, porque los próximos meses, dice el Señor, vienen días oscuros y difíciles. Vienen días que la turbación va a aumentar y la confusión. Hay gente que no va a saber qué va a hacer. Y hay gente que se va a quitar la vida porque no va a soportar lo que viene. Dice el Señor: yo estoy preparando a mi pueblo y le he dicho a mi pueblo desde años que prepare provisión en el cielo y prepare provisión material. Dice el Señor: es una amenaza que viene y una amenaza que viene a atacar nuestra humanidad. Pero dice el Señor: sobre la isla de Puerto Rico viene un estremecimiento y un sacudimiento, pero yo guardaré los míos en honra, bashanda la vascaya, y yo estaré con aquellos que me honran. Vienen grandes estremecimientos, dice el Señor. La nación americana andará bashaya la vascaya,
Dura Basai, vienen ataques terrorísticos. Oh Rabacanda la Basaya, no la Basenda la Basai. Vienen, oh Rabacanda la Basaya, grandes polémicas que se van a desatar, dice el Señor. No teman, manada pequeña, no teman. Hay una agenda que viene y va a comenzar ya, donde van a perseguir a mis siervos, donde mis verdaderos profetas van a emular a los profetas bíblicos, porque viene una persecución. A unos meterán presos, a otros los van a querer matar. Hay una conspiración, pero dice el Señor, manada pequeña, no teman, porque yo estaré con ustedes como estuve con Israel. Oh, Rakabashamalaya Sohama. Oh, Rabisetendo Limalaya Sejamai. Es el momento. La hora ha llegado. Ha llegado la hora que hay que buscar a Dios. Ha llegado la hora que hay que refugiarse en el Señor. Ha llegado la hora que hay que desprenderse de mucho materialismo. Ha llegado la hora que hay que dejar para un lado el afán y la ansiedad. Ha llegado la hora donde la invasión ha comenzado sobre nuestro pueblo, donde hemos experimentado momentos difíciles y vendrán peores, y donde estaremos como los cautivos en Judá. Gloria al Señor. Siento una presencia tremenda. Deje su petición 996-2334. 996-2334. Por mensaje de WhatsApp puede dejar su petición, mensaje de texto. Amén. Estaremos orando por las peticiones a final del programa. Estaremos ya en breve cancelando, ¿verdad? Terminando el mensaje. Amén. Pero hay un mensaje profético para esta hora. El pueblo debe de escuchar y atesorar. Mira, si estuviéramos nosotros entreteniendo, usted sabe cuántos seguidores tuviéramos. Usted sabe cuánta gente se conectara. Usted sabe cuánta gente estuviera llamando. Porque es que hoy en día estamos viviendo días como los días del profeta Samuel. Hay una escasez de la palabra y no hay visión con frecuencia. Y los hombres que se guardan para con Dios, la gente no los quiere escuchar. Cuando nosotros vemos esto y nosotros estamos viendo esta manifestación, podemos entender que el tiempo es muy corto. Que la gente no quiere escuchar el verdadero mensaje confrontador. Que la gente debe de despertar del sueño de la indiferencia que están viviendo, y que tenemos que volvernos a Dios en espíritu y en verdad, y volver a la verdadera humillación. No tenemos que estar imitando a los seculares. Seguro, la libre expresión nos permite expresarnos, pero si usted se quiere expresar de verdad, haga una convocatoria a que el pueblo se humille. Cuando se hace una convocatoria para una humillación, para la unidad, para orar, la gente no quiere llegar. Ahora, cuando se hace una convocatoria para levantar cartelones y pancartas y imitar a los seculares y gritar por los derechos, qué bueno, tenemos que pelear por nuestros derechos. Pablo, Dios lo puso como defensor del Evangelio, y de una manera u otra Dios tiene hombres, Dios tiene medios, tiene portavoces, pero nosotros primeramente defendemos esta causa de rodillas. Y si el pueblo se quiere agolpar y quiere ir un número grande, pues ese número se puede dejar sentir, pero se puede dejar sentir con oración, con ruego, con llanto y humillación. Así vamos a provocar a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Cristo viene, hay que comenzar, hay que avanzar, hay que escapar de la ira venidera. Ya el gobierno del anticristo, ya estamos comenzando la tribulación. Así que tenemos que escapar de la ira que viene. Amén. Gloria al Señor. Bueno, queremos escuchar las peticiones a los hermanos. Amén.
Queremos, amén, escuchar las peticiones y estaremos orando en breve por todas ellas.